¿Cómo te recibe en ese sentido Argentina? Como número 1 del mundo, Delphi. Sí, la verdad que increíble. La gente, todo el ambiente espectacular. Creo que se vive una emoción que en ningún país del mundo está. Me parece que representa un poco lo que somos, lo que queremos mostrar al mundo, esa argentinización a todos. ¡Hola, Argentina! Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast oficial de Premier Padel. Esto es Bandeja. Mi nombre es Bárbara Vitantonio. Y yo soy Alberto Bote y para presentar este episodio directamente te cedo la palabra. Gracias, Alberto, porque estuvimos ya hablando en episodios anteriores del sacrificio, de todo ese camino que tienen que hacer los atletas para llegar al deporte de élite. Cómo reinventarse, cómo salir de una lesión para llegar al deporte profesional. Pero yo sé que me querías ceder la palabra porque hoy vamos a hablar de pádel femenino. Hablemos de pádel femenino. Es el momento de hablar del pádel femenino. Qué buen momento que está atravesando el pádel femenino, todo lo que está generando además. Creo que el pádel femenino está construyendo su propia identidad. El caso más reciente probablemente es el del partido más largo en la historia de la era Premier Padel. En las semifinales de Roma, Ari Sánchez y Andrea Austero en 4 horas y 12 minutos consiguen derrotar a Bea González y Paula José María con una remontada épica. E insisto, creo que el pádel femenino está construyendo su propia narrativa y está probándose el traje que mejor le sienta. Se ha vuelto más espectacular, más rápido, más potente, tiene más variantes técnicas y tácticas. Ahí está. Tiene mucho que ofrecer y mucho para gustar y gustarse. Hablamos del pádel femenino profesional, pero claramente hay que hablar del pádel femenino amateur y quiero números. Como siempre te pido, dame números. Esto me lo sé, he hecho la lección. Si más o menos a grandes cifras tenemos en mente que hay más de 35 millones de practicantes en todo el mundo, un 40% aproximadamente son jugadoras de pádel. Algo que además se retroalimenta con que el Global Report de la Federación Internacional de Pádel registró que la temporada pasada un 47% de jugadoras profesionales fue el crecimiento que se vivió durante el último año. Son números, es parte de la realidad de que el crecimiento del deporte femenino en el pádel es una realidad que vivimos en el día a día. Desde ya, eso pasa alrededor, se respira, se ve, se huele, se olfatea y aparte el pádel femenino también genera a estas estrellas que el aficionado o la aficionada los busca. Me acuerdo, seguramente vos también te vas a acordar, en un torneo en Chile, en el 2025, de una niña que tenía la vincha de Bea. Exacto, la mini Bea, y que, por ejemplo, ella ya se sentía Bea simplemente con el hecho de ponerse una faja o vincha, como le quieran llamar, en el pelo. Qué importante que es también para la construcción de esa mini jugadora amateur de pádel. Hay muchos casos. ¿Dónde ves el pádel femenino dentro de 3-4 años? Creo que va a ser un deporte con cada vez más perfiles internacionales. Ya tenemos ejemplos, hemos hablado con anterioridad de Giulia Dal Pozzo o Sofía Araujo, por supuesto, pero hay muchos nombres que han sonado durante muchos años que hagan que el pádel femenino sea lo que es una tendencia global. ¿Cuáles son los temas de conversación en el pádel femenino en esta temporada 2026? Yo creo que marcaría 3 para no hacerlo muy denso, y el primero de ellos me parece que es obvio, que es el fin de una era que representaban Ari Sánchez y Paula José María. Claro. Si no la mejor pareja de la historia del deporte femenino del pádel, la más icónica probablemente de la era reciente. Quiero agradecer a Paula por estos 5 años. Y comienza la temporada 2026 con nuevas uniones. Ari con Andrea, Paula con Bea, dos parejas que ya han conseguido títulos. Sí. Y que eso también es lo interesante. Me parece que esta conversación de pádel femenino hace que
los resultados distintos y diversos sean también interesantes para meterlos arriba de la mesa. Esa heterogeneidad nos hace que tengamos historias que contar y que el deporte y la competición sean más atractivos al final. Y como segundo tópico, ¿qué me dirías? Te diría que creo que es algo de lo que se habla poco, pero es el relevo generacional que hay ya en el pádel femenino. A grandes rasgos hay ya 5 o 6 jugadoras en el top 15 que tienen 20 o menos años, con lo cual se habla de un salto evolutivo y que donde antes teníamos a grandes referentes como Alejandra Salazar, Marta Marrero, Pati Llaguno, Lucía Sainz, etcétera, etcétera, hoy en día hablamos de Claudia Fernández, Andrea Austero, Claudia Jensen, Alejandra Alonso, Martina Calvo, y así podría seguir enumerando más. Cómo uno a veces se olvida de la edad que tienen estas chicas, estas deportistas profesionales, y que siempre es interesante volver a recordar. Y representan muy bien cómo los perfiles femeninos, los superdotados, son capaces de llegar muy rápido a la élite del pádel profesional, y antes que lo hacían con más cuentagotas, en menor medida, ahora está llegando una generación que directamente no llama a la puerta, entra sin llamar. Totalmente. Bueno, como tercer punto, y seguramente vas a estar de acuerdo, sí, hablemos del Mundial. Porque aquí lo interesante es, y se conecta con el punto número 2, es que estas jóvenes es probable que las veamos casi con seguridad, o probable que las veamos en el Mundial. Sin duda, porque estamos hablando que el relevo generacional en su mayoría tiene tendencia española, porque se ha trabajado muy bien desde la base, claro, que hay algún perfil argentino, porque obviamente sigue siendo un gran semillero para el pádel, y que poco a poco se van incorporando nuevas jugadoras a esas potencias que están emergiendo, como puede ser Italia, Francia, Portugal, Suecia, Países Bajos, que hacen que, por un lado, sigue estando muy marcada la pelea por la final entre España y Argentina, creo que es obvio, pero que para entrar en el tercer escalafón, para hacer podio en un mundial, que es muy importante, cada vez son más los perfiles que hacen que la competición sea muy dura. Y hablando de pádel espectacular, tenemos que hablar de una número 1. Vamos a dar el pie para escuchar las primeras palabras de nuestra entrevista con Delphi Brea. Hablábamos antes de esa adaptación de irse de su casa, dejar su país, y Delphi es un claro ejemplo de ello para llegar a lo más alto del ranking mundial. No por casualidad es la elegida, una jugadora que muy joven se tuvo que ir de su país, que estaba llamada a conseguir un hito histórico, que era devolver el número 1 a Argentina, que no lo ostentaba desde el 2012. Y Ceci Reiter, ¿no? Efectivamente. Y tras muchos años de intentarlo, dio un paso al frente y lo consiguió la temporada pasada con Gemma Triay. ¿Cómo se sintió? ¿Qué significó para ella ese pisar Argentina por primera vez como número 1 y más? Nos lo cuenta en esta entrevista. Delphi Brea. Felicidades a la nueva pareja número 1 del pádel mundial femenino. ¿Cómo te recibe en ese sentido Argentina? Como número 1 del mundo, Delphi. Sí, la verdad que increíble. La gente, todo el ambiente espectacular. Creo que se vive una emoción que en ningún país del mundo está. Me parece que representa un poco lo que somos, lo que queremos mostrar al mundo. Esa argentinización a todos. ¡Hola, Argentina! Que creo que es espectacular, yo la disfruto muchísimo. Este año como número 1, ojalá que sean muchos años más, pero si no lo es, yo siempre vine igual de contenta, igual de feliz. Lo soñaste tanto, trabajaste tanto para estar donde hoy estás. Si hay una presión extra o ser número 1 implica que tengas que estar siempre preparada para salir a la pista donde sea. Hay una presión extra, pero creo que uno la intenta disminuir de esa manera, ¿no? Diciendo, bueno, jugamos semana tras semana en un montón de lugares, y pensarlo también, a veces poner un poquito más la cabeza fría, pensarlo como un lugar más, como una pista más, un torneo más, porque en realidad lo es. Es un torneo más que computa para el ranking, y hay que estar con todas las alertas y todas las alarmas ahí bien prendidas para entrar al primer partido a full, y con esa motivación extra que me da estar en casa. Obviamente que falta para la temporada 2026, pero ¿qué esperás? ¿Dónde te ves en ese diciembre de 2026?
Creo que va a ser una lucha linda este año. Me parece que en diciembre ojalá pueda ser como el año pasado, el diciembre pasado, que estábamos con el número 1 asegurado y ya llegando a las finals con una tranquilidad mayor. Ojalá pueda ser así. De no ser así, yo estoy preparada para pelear. Es un año y van a ser años y toda mi carrera yo creo que va a ser así. No, en este deporte no existe lo absoluto, lo excelentísimo. Es muy difícil llegar, muy difícil sostenerlo. Y también todas las demás juegan para esto, entrenan para esto, se desviven para esto como uno. Y me parece que en ese sentido hay que tener la cabeza bien amoldada y bien tranquila en no desesperarse. Toda esta templanza, tu forma de ser, tu carácter, desde ya tus entrenamientos, tu forma de prepararte, llevó a que ni más ni menos Red Bull se fijara en vos como atleta. Creo que esto te pertenece. Quiero saber esas primeras sensaciones de atleta Red Bull para vos, ¿qué significa? Increíble, increíble. Es algo que creo que todos los deportistas soñamos con ser reconocidos. Vamos en búsqueda del éxito, del reconocimiento, de lo que trae ser bueno en lo que a uno representa. Este es mi deporte de toda mi vida, es mi deporte con el que siempre vi desde que soy chica. Para mí es el pádel. Yo nací adentro del pádel y voy a seguir toda mi vida dentro del pádel porque a veces hay que volver un poco ahí, ¿viste? A cómo se pierde el hobby de uno, porque esto siempre fue mi hobby, fue mi manera de estar en el club corriendo con una pala en la mano y hay que recordarse un poco eso. Bien. Para después volver a estas cosas de que, bueno, de ser un atleta Red Bull es como, wow, ¿viste? Como muy grande. Y lo que a mí personalmente más me gusta es que creo que me va a abrir puertas a muchos deportes nuevos que me encanta y que soy súper curiosa. Bueno, ya que mencionás a deportes nuevos, ¿hay deportistas que no son del pádel, obviamente, que vos mirás, que te ves reflejada o que te gustaría tomar cosas? Creo que me gustaría conocer a un deportista, por ejemplo, Manu Ginóbili, esas personalidades del deporte tan increíbles que tantos años estuvieron en la elite del deporte. Estuve muy cerca de lucha y mar, en hockey. A mí me gusta mucho el hockey, mucho. Me parece un deporte con unos valores espectaculares y siempre me encantó mirarlo en la tele. Pude conocer a Lucha y Mar y conocer a una persona normal, humilde, tranquila y que para mí es la máxima referente del hockey mundial, sí, es la Maradona del hockey total. El hockey creo que es un gran deporte porque ves unos valores muy marcados de las deportistas. No hay tiempo para quejarse, la pelota sigue, hay que seguir corriendo y al final creo que nuestro deporte es un poco eso también. Tuvieras que dar un consejo, decirle, Sí. bueno, ¿qué hacer en la pista para ese deportista amateur? ¿Cuál sería? Yo miraría mucho pádel. Miraría Ok. mucho pádel. Para mí se nota mucho cuando mismo lo veo en las jugadoras, que se nota que miran mucho pádel, que saben qué hacer en los momentos, dónde tirarla, dónde va a ir la pelota. Creo que mirar mucho pádel, bueno, algo que puedes hacer en tu tiempo libre es ponerte partidos y mirar, anticipar, aprender a leer un poco los partidos, aprender de táctica. Voy a seguir tu consejo. Delphi, ¿qué haces para salirte un poco del mundo pádel si es que lo necesitas? Creo que por suerte tengo poco tiempo para salir del mundo pádel, la verdad. Y un poco lo que hago es tener una vida normal, estar en mi casa. Tengo 2 perras que para mí son mis hijas, son mi mundo. Eso, mi escape para llegar a mi casa, dejar el teléfono, estar con mi familia. Soy muy familiera, me gusta mucho estar con mi mamá, mi hermana, mi papá. Somos todos muy... Y que te banca a morir. A morir, a morir. Me siguen a todos lados. También tengo muchas amigas iguales que no tienen nada que ver con el pádel, que nunca me hablan de pádel, que las noticias del pádel es lo que menos pasa en mi casa y creo que eso para mí es fundamental. ¿Videojuegos? Sí. Soy de Play. ¿Sos de Play? Soy de Play, sí. Quiero saber si sos más competitiva en pista o con el joystick. He parado partidos para decir, bueno, no quiero romper el joystick, quiero estar tranquila. Paremos esto un poquito, vamos a enfriarnos, tomar una agüita y seguimos porque en el FIFA... ¿Y tomás algo de los videojuegos? Para mí es como un escaparate Ok. más, es como una otra parte en la que es distraerte, ser competitivo en otra cosa. Creo que con eso un poco se nace. Bueno, yo soy una persona competitiva, listo, en todo lo que me ponga a hacer, voy a intentar hacerlo bien. Lo empiezo, lo tengo que terminar, lo hago lo mejor que puedo, lo disfruto, ¿viste? Y a mí me gusta porque te desconecta mucho de todo lo demás. Te Seguro. metes en el juego a full. Para ir cerrando, Delphi Brea como jugadora es... Apasionada. Me encantó.
Me encanta la personalidad de Delphi, sobre todo es bastante enfocada, focalizada y tiene como ese centro, ese equilibrio muy bien manejado. Sí, es una jugadora que tiene un gran control emocional, tanto en los momentos álgidos como en los descensos. Pero no solamente hablamos de Delphi Brea en este capítulo. No, evidentemente estamos hablando de toda una número uno, alguien que ha tenido una carrera muy prolífica para llegar a serlo y alguien que está en una fase diferente y que está empezando a construir lo que para muchos puede ser el número uno, es Andrea Austero, el gran talento de la generación que no está por venir, que ya está aquí. Ari Sánchez y la finalización de Andrea Austero es espectacular. ¿Qué pareja hacen? Tras 5 años junto con Paula Josemaría y 44 títulos, Ari Sánchez decidió emprender una etapa nueva junto con uno de los grandes talentos del pádel femenino. No había mejor forma de empezar que jugando la final. Andrea Austero es la elegida por Maggi Sánchez para construir un nuevo equipo con el que intentar escalar a lo más alto del ranking femenino. El hecho de cambiar después de 5 años y de haber ganado muchos títulos y de haber disfrutado mucho con Paula, creo que había llegado el final de ese momento juntas y yo tenía muy claro lo que quería para el siguiente año. Quería confiar en una chica joven, quería un proyecto diferente, nuevo. Es un proyecto que me ilusionaba muchísimo. Era un reto difícil, no te voy a negar que al final llamas a una chica joven que sabes que aún no está preparada para estar arriba, pero que tiene muchas cualidades y tiene muchas cosas que si las trabaja bien y si va aprendiendo poco a poco a ser profesional, a disfrutar del día a día, a disfrutar de ir al gimnasio, de ir a pista a entrenar y todo, pues tiene un gran futuro y creo que para mí era una pareja perfecta. Andrea Austero ha sido la elección de Ari Sánchez para emprender un nuevo camino en 2026. Cuando me llamó Ari y me puso la condición de tener que cambiar de equipo, pensé que iría bastante bien porque al final el entrenar juntas en el mismo equipo, teniendo el mismo entrenador, el mismo preparador físico, el psicólogo, creo que al final es una clave muy importante para no tener ni malos entendidos con un equipo, con otro. Creo que al final el entrenar cada día juntas, mejorar juntas, ver la evolución de la una y la otra juntas, creo que es una clave muy importante y no lo dudé y dije que sí sin pensármelo. Así suena la convicción a los 19 años, sin dudas, sin negociación, sí. Y es que ese es el trabajo de una líder, ser observada cada día, cada entrenamiento y además merecerlo. Una jugadora experimentada, ya veterana, enseñando todo lo que nadie pudo enseñarle a ella cuando comenzó. A su lado, una adolescente aprendiendo precisamente qué es lo que conlleva poder llegar a ser número uno y además disfrutando juntas de ese camino. Y es que un partido de pádel no juega contra el cronómetro. Tan solo termina cuando una de las dos parejas consigue ganar la última pelota. Y esta es la historia que ocurrió en Roma, en el Foro Itálico. Ya la conoces, fue en las semifinales del último Italy Major. De un lado de la red, Paula Josemaría y Bea González. Del otro lado, Ari Sánchez y Andrea Austero. Dos compañeras ahora enfrentadas por una final para la historia. 22 victorias consecutivas del lado de la pareja 2, 5 títulos seguidos para marcar un hito histórico por parte de Paula Josemaría y Bea González. Cuando todo parecía que estaba ya terminado, en el tercer set, con 4 pelotas de partido en contra, hasta en 4 ocasiones también dijeron que no a Ari y Andrea. 5-6, 6-6, 7-6 y así hasta llegar por encima de las 4 horas de partido. Concretamente 4 horas y 12 minutos. Sí, para conseguir una victoria histórica, en el partido más largo de la historia moderna de nuestro deporte. Y la apuesta dejó entonces de ser apuesta.
Es evidente que Andrea Austero, con 19 años, llegará a Brisbane 2032 con tan solo 25. Y si entonces el pádel es olímpico, lo hará en su mejor momento. Qué lindos testimonios para graficar una vez más lo que estamos contando, diferentes historias, diferentes caminos para hablar, en este caso del pádel femenino. Hablando de eso, si hay alguien que hizo el camino de venir de otros deportes y ser referente en el área de organización, de comunicación y estar metida en la cocina de otros deportes, es María Teixeidor, con quien pudimos hablar. Hoy es representante de la IPA, de la Asociación de Jugadoras, y una figura femenina muy fuerte en el mundo del pádel. Qué placer tenerte hoy en nuestro episodio del podcast. María Teixeidor, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Sos ex miembro de la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona y sabemos que has hecho mucho por el fútbol femenino en el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué es lo que te dejó ese paso por allí para que hoy estés donde estés y estés ocupando el rol que ocupas en el pádel? Bueno, fue un proyecto increíble de vivir para desarrollar algo que no existía, y el camino recorrido te enseña pues todo lo que se puede conseguir cuando se da una oportunidad a quien no la ha tenido nunca, y que demuestra que cuando se ordenan las cosas, ¿no? Y cuando se ordena el mundo para dar oportunidades, ¿no? Se consiguen resultados increíbles. ¿Y cómo fue ese camino de la profesionalización del fútbol femenino, particularmente para llegar al pádel? Me demostró el potencial también de las alianzas. ¿Cómo enlazo esto con el pádel? Pues son estos conocimientos, ¿no? Con deportistas de otros deportes. Conocía muchísimos managers y managers de mujeres de deportistas, una de las cuales me llevó a la que entonces era presidenta de la IPA, Lucía Sainz. Nuestras primeras conversaciones fueron de antes de que se firmaran los acuerdos que llevaron a las chicas a juntarse al proyecto de Premier Padel, y fue ver cómo también pues, un nuevo proyecto emergía, que también ponía a la mujer en una nueva posición, digamos, de protagonismo, y que por tanto pues era una nueva oportunidad de reproducir aquello por lo que yo ya había caminado, ¿no? Que era el impactar y el hacer un deporte justo que también beneficia a las mujeres. ¿Hay cosas que podés replicar de lo que hiciste en el Fútbol Club Barcelona hoy, por ejemplo, en el pádel? ¿Puede el pádel mirar a esa profesionalización del fútbol femenino? Yo creo que lo que tenemos que aprender y lo que es trasladable es que no hay nada más potente como el proyecto que avanza unido. Es decir, para mí la experiencia en el Barça fue el de alinear muchísimas áreas de un mismo club que hasta la fecha solo había mirado primordialmente a un solo deporte. De repente introducir una novedad, ¿no? como el fútbol femenino, y darle espacio era coordinar a muchísimos agentes distintos dentro del mismo club y vincularlos con la sociedad, ¿no? Y al final esto son relaciones humanas, y creo que esto es perfectamente trasladable al pádel. Es el espectáculo que llega a sus casas, ¿no? Yo soy muy convencida del hecho de que generar referentes, ¿no? Y mujeres potentes, igual que hombres, pero líderes, role models que interactúen con el público más cercano es la mejor manera de generar, ¿no? Esta afección, porque el conocimiento mutuo entre personas es la que nos lleva, ¿no? A construir y imaginar proyectos futuros. El feminismo del cual se habla tanto, ¿y crees que todo pasa por la oportunidad? O sea, tener esa oportunidad justamente para mostrarse en el deporte claramente, pero con las mujeres en general, en los trabajos en general. Yo defiendo un feminismo que no es una batalla de los sexos, es un feminismo que se parecería más a una joint venture. Yo creo que nos necesitamos mutuamente todos los que integramos la sociedad. Creo que al final de lo que va esto es de pensar, ¿no? en este mundo un poquito más amplio, en que todos, seamos hombres, mujeres, estamos aquí para colaborar y para conseguir y potenciarnos mutuamente. Yo hablo de feminismo en el sentido de generar esta posibilidad también para la mujer, porque ha estado ahí para el hombre desde el inicio, y hay unos sesgos, digamos, que todos incorporamos porque son culturales, son del mundo tal y como lo hemos conocido, que no son culpa de nadie o son culpa de todos, ¿no? Esto al final no es una cosa de la que tenemos que, ¿no? Ahora fustigarnos, pero al final es cómo se han ido construyendo las realidades y qué podemos hacer ahora conscientemente para dar oportunidad a aquello que no lo ha tenido anteriormente para desarrollarlo más y mejor.
Y llegaste al pádel. Desde un primer momento, ¿cómo viste que era el movimiento del pádel femenino? Pero a mí me gusta mucho en los campeonatos y cuando voy mezclarme entre el público y escuchar, ¿no? Y es verdad que escuchas mucho el comentario de, ostras, el pádel masculino es muy explosivo y es brutal a nivel de espectáculo. El pádel femenino es de una técnica depurada exquisita y entonces aquel espectador amateur que va a ver un poco cómo puede él mejorar, no quiere verse reflejado en la pista, descubre en el pádel femenino pues, ¿no? esa precisión, esos movimientos bien ejecutados que le permiten, ¿no? aprender para mejorar y decir soy capaz de o aspiro a poder reproducir esto, ¿no? Entonces creo que ahí es donde vemos cómo, ¿no? tanto el pádel masculino como el femenino están aportando al público asistente cosas de valor equivalente, ¿no? diferentes, pero de valor para el público. Y esto lo hace especialmente atractivo, creo. Una gran variedad de testimonios que yo creo reflejan a la perfección el pádel femenino se gusta y sigue creciendo año tras año y yo no soy sospechoso. A mí me encanta. No podemos hacer más que reforzar todo esto que está sucediendo con el movimiento, en este caso, del pádel femenino. Vamos a hablar de Londres, porque es lo que se viene. Está a la vuelta de la esquina ese famoso Londres, porque por primera vez, insistimos, Premier Padel llega allí. El London P1, que es un torneo pionero y que es tan solo el inicio de un camino muy bonito que tenemos por delante, con lo cual hay que tener el reloj actualizado por ese cambio horario que hay y que además va a poner el punto y final al primer semestre. Es verdad, se termina el primer semestre. Llega el parón veraniego, las vacaciones y el descanso y esa micro pretemporada que van a hacer los atletas para algo que, aunque parezca mentira, está a la vuelta de la esquina, que es Madrid, la capital mundial del pádel y que retoma la competición en el segundo semestre. Me parece súper todo esto que se viene. Ustedes, como siempre, quédense prendidos a Premier Padel. Gracias por acompañarnos en este episodio. Alberto, ha sido un placer. Nos vemos la próxima. El gusto es mío.